buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo seminario online de Aitana, el primero que realizamos en este nuevo año 2018. Me presento, mi nombre es Milagro Martínez, formo parte del Departamento de Comunicación y Marketing de Aitana y voy a ser la encargada de explicaros brevemente qué es lo que vamos a ver en el día de hoy y os presentaré también a los expertos que os van a mostrar dos de las soluciones más potentes que hay hoy en día en el mercado referente al Business Intelligence. Como sabréis muchos de vosotros, bueno, uno de los objetivos de nuestra compañía es ofrecer tanto información como formación de calidad a nuestros clientes, pero también a aquellas personas que puedan estar interesadas en alguna de nuestras soluciones tecnológicas. ¿Cómo logramos esto? Bueno, pues en Aitana podéis encontrar información de actualidad en nuestras redes sociales, en nuestro blog, que os invito a que visitéis y a que os suscribáis, y como no, también en estos seminarios online que son totalmente gratuitos. Bueno, son muchas las personas que se han inscrito en este webinar de BI. Así que hemos empezado puntuales, así que vamos a dar un par de minutos más para que aquellos que todavía no se han conectado, bueno, pues puedan hacerlo. Mientras tanto, os voy a hacer una pequeña mención a los seminarios que tenemos previstos para este próximo mes, ¿vale? Os voy a dejar los enlaces en el chat para que os sea más fácil, si alguno de ellos os interesa, bueno, pues que sea más fácil inscribiros. ¿Vale? Ahí los tenéis. Nos quedan, bueno, vamos a hacer 3 más en este mes de enero. Os los comento, como digo, os los voy a comentar brevemente. El jueves día 18, nuestro compañero Enrique Tamarit os explicará cómo cerrar el ejercicio con Dynamics NAV. Bueno, sabemos que algunos de vosotros habéis tenido dudas el pasado mes de diciembre sobre los pasos a seguir para cerrar el ejercicio con el ERP de Microsoft, con Dynamics NAV. Así que nada, para resolver todas las posibles dudas que hayáis podido tener y que podáis tener de cara a cerrar este ejercicio, bueno, pues hemos programado este seminario al que ya podéis apuntaros. El siguiente webinar será el día 23, atención porque es martes, ¿vale? El martes 23, momento en el que, bueno, pues hablaremos de todas aquellas soluciones horizontales que completan Dynamics NAV y que pueden ayudar a las empresas de distribución a mejorar sus procesos de negocio. Este webinar está pensado básicamente, como digo, para las empresas de distribución y en esta ocasión la encargada de explicaros esas diferentes soluciones será nuestra compañera Amparo Balest. Por último, acabaremos el mes de enero con un seminario online sobre Dynamics 365 Portals. ¿Vale? Se trata de una solución para que los clientes puedan lanzar su propio canal de clientes o de soporte integrado con Dynamics 365 for Sales, que es para los que utilizan todavía la nomenclatura antigua de Microsoft, lo que antes se conocía como Dynamics CRM, ¿vale? Es el CRM de Microsoft. Esta es una herramienta relativamente nueva que ha sacado Microsoft y que os explicará al detalle nuestro compañero Miguel Ángel Ruz. Bueno, dicho todo esto, ¿de qué os vamos a hablar hoy? Bueno, hoy os vamos a hablar de Business Intelligence y os vamos a presentar dos de las herramientas que podemos ofreceros desde Aitana. Os vamos a hablar de ClickSense y os vamos a hablar de Microsoft Power BI. Para explicaros cada una de ellas, contamos con la presencia en este webinar de dos de nuestros expertos. Por aquí debe de estar Enrique Bernat. Buenos días, Enrique. Hola, buenos días. Mila, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, y también debe de andar por ahí Carlos Concejo. Hola, Carlos. Hola, buenos días, Mira y Enrique. Hola, buenos días. Bueno, Hola, Carlos. Enrique os va a explicar la solución ClickSense y Carlos hará lo propio con Power BI. Antes de dar paso a Enrique, nada, simplemente recordaros que al finalizar la ponencia de ambos ponentes, bueno, siempre reservamos unos minutos para ruegos y preguntas, por si algo pues no ha quedado claro o por si tenéis alguna duda. Las preguntas podéis hacérnoslas llegar a través de este GoToWebinar o a través del correo electrónico de Aitana, que es mkt@aitana.es.
¿vale? Bueno, sin más, doy paso ya a mi compañero Enrique y, bueno, gracias a todos por inscribiros y por asistir a este seminario online de Aitana. Bien, buenos días a todos. Vamos a hablar de Business Intelligence, ¿no? Entonces, para enseñaros la agenda, voy a hacer una breve descripción de qué es Business Intelligence o qué nos gustaría que fuera. Pasaremos luego a comentar dos de las plataformas con las que trabajamos desde Aitana, que son ClickSense, y veremos una demostración de una solución realizada con el producto, y lo mismo haremos ahora mi compañero Carlos, con Power BI. Una breve descripción técnica y una pequeña demostración. Y a continuación, lo que decía Mila, pues bueno, tendremos unos minutos para poder aclarar las dudas o cuestiones que os hayan surgido a partir de esas presentaciones, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar ya directamente con la primera, que es el tema de Business Intelligence, ¿no? Business Intelligence normalmente se define de forma muy simple como transformar los datos en conocimiento, ¿no? Nosotros pensamos o tenemos la certeza de la importancia del usuario en estos procesos. Es decir, es importante el análisis de datos para el desarrollo de las organizaciones, pero es muy importante el papel de las personas que intervienen en esos análisis, ¿no? O sea, pensamos que cuanto más gente dentro de una empresa utilice las herramientas de análisis, más valor se puede obtener. Que las herramientas de Business Intelligence se optimizan cuando se aprovecha la inteligencia humana colectiva, lo que pone ahí en la slide, ¿no? De toda la organización. O sea, el objetivo es que sean las personas las que, utilizando Business Intelligence, consigan hacer evolucionar a la empresa a partir de los datos, ¿no? Conseguir una empresa data-driven, está muy de moda, pues esto, para poder aprovechar nuevos mercados, ver dónde estamos fallando, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, lo que pensamos es que tenemos que ofrecer a nuestros clientes unas plataformas que permitan conectar a las personas, a la gente de dentro de la organización, con los datos con los que cuenta la empresa, los datos que pueden estar en cualquier sitio, luego lo comentaremos, y con las ideas que uno pueda tener en la cabeza, ¿no? O sea, la idea es que los datos son la fuente de todo esto, la tecnología es una plataforma, es la herramienta, y son las personas las que aprovechan esa información y, utilizando la tecnología, la transforman para poder tomar decisiones, ¿no? Pero siempre estamos hablando de que son las personas las que acaban sacándole el máximo partido a todo este tipo de soluciones, ¿no? Pensamos que estas herramientas deben dar servicio en tres niveles. A nivel de las personas, a nivel de grupos, de departamentos y a nivel de toda la organización, ¿no? En cuanto a nivel de las personas, tenemos que conseguir capacitar a esas personas para un uso correcto de la tecnología y facilitar el uso de esa tecnología, que no sea una cosa complicada y que cualquiera pueda realizar el análisis de datos en la medida en que su puesto de trabajo lo requiera, ¿no? De la misma manera, en cuanto a grupos de trabajo, pues nos podemos referir a un departamento, ¿no? Que el análisis que haga una persona pueda ser compartido por sus compañeros de departamento o por otras personas de dentro o incluso de fuera de la organización. Y, por último, tienen que ser plataformas tecnológicas que permitan una instalación correcta o una gestión correcta a nivel de toda la organización. Es decir, que tenga herramientas de escalado de rendimiento, que tenga herramientas de gestión centralizada, o sea, que la gente de TI tenga control sobre todo lo que está ocurriendo con la plataforma, ¿no? Entonces, esto, en líneas generales, es lo que consideramos que debería ser Business Intelligence, y nuestras dos plataformas, ClickSense por un lado y Power BI por otro, van las dos en esta línea, ¿no? Entonces, yo voy a empezar hablando de la plataforma de ClickSense. Click, no sé si alguien de los que estáis asistiendo al webinar trabaja con Click o ha trabajado con Click en alguna empresa. Click es la empresa que inicialmente tenía solamente un producto, que era ClickView, y hace unos años desarrolló otro que se llama ClickSense. Entonces cambió el nombre de la empresa. La empresa inicialmente se llamaba ClickView como el único producto que tenía, y ahora la empresa se llama Click, y uno de los últimos productos que ha desarrollado esta empresa, centrada únicamente en temas de Business Intelligence, es ClickSense.
ClickSense es la última versión de la plataforma de Qlik para análisis de datos. Es muy chula la frase que dice que permite a todo el mundo ver la historia que vive dentro de sus datos, ¿no? Es correcto. O sea, está bien. Es otra cosa que también está muy de moda, el tema del data storytelling, etcétera, etcétera, que lo que consiste es en manejar los datos y poder sacar no solamente conclusiones, sino historias. O sea, bueno, pues las preguntas de siempre que nos hacen a un departamento comercial es ¿por qué han bajado nuestras ventas en Europa, por ejemplo? O en Francia. Y en el resto de Europa vamos bien, pero en Francia vamos mal. O ¿por qué no estamos llegando a los beneficios que esperábamos? O ¿por qué estamos teniendo demasiadas reclamaciones de clientes en una línea de productos determinada? Pues toda esa información que la tendremos que analizar en función de los datos que manejemos, necesitamos herramientas que nos permitan contar luego una historia con todo esto. No simplemente ver gráficos o ver tablas, sino que me ayuden un poco a entender lo que está pasando con la empresa y sobre todo a intentar mejorar. Esta herramienta ClickSense, donde ponemos que soporta todo el espectro de caso de usos de BI, pues bueno, nos referimos a que puede ser utilizada por una única persona para ser autónoma en el tema de visualización de datos, como se pueden desarrollar cuadros de mando para un departamento o toda la organización, se pueden realizar informes para gente que no quiera o que no tenga la herramienta instalada y que simplemente prefiera recibir un informe en PDF tradicional vía correo electrónico, etcétera, etcétera. Y lo que comentaba antes, cuenta también con una plataforma de gestión centralizada a nivel de seguridad y escalado de rendimiento. Bien, uno de los puntos principales de los 3 puntos que estábamos comentando antes, de capacitar a las personas, a los grupos de trabajo y que sea una plataforma que sirva para toda la organización, desde el punto de vista de las personas, ClickSense nos permite, bueno, cuenta con un modelo asociativo, es un modelo de datos propio de ClickSense que consigue procesar los datos a una velocidad, la verdad es que bastante impresionante. Podemos trabajar con millones de registros, no tener ninguna consulta precargada y consultarlos, luego lo veremos en la demostración, en menos de un segundo. Podemos tener, bueno, visualizaciones elegantes, esto ya depende de lo que le guste a cada uno, ¿no? Pero vaya, las últimas tendencias en visualización las tenemos disponibles dentro de ClickSense. Y creación de autoservicio, pues que una persona sea autónoma, ¿no? Que no tenga que depender del departamento de informática para hacer un informe o para hacer un gráfico nuevo, sino que uno con acceso a datos permitido por la empresa, evidentemente, pueda hacerse sus propios análisis. Desde el punto de vista de los grupos o equipos de trabajo, la idea es lo que comentábamos antes, que se pueda colaborar y compartir la información. O sea, yo no me quedo yo con la información, sino que las cosas interesantes que pueda haber las puedo compartir con mis compañeros o puedo pasar esa información a alguien que tenga que analizar, dar explicaciones al porqué de unas determinadas tendencias, ratios, indicadores incorrectos o lo que sea. Estaríamos hablando de compartir un proyecto de análisis entre varias personas y de dar herramientas para presentar esa información incluso a otras personas, tipo una presentación como la de PowerPoint que estamos haciendo en estos momentos, pues se pueden hacer presentaciones similares, pero utilizando los datos, ¿vale? Totalmente enlazadas con los datos y que apoyen mucho la explicación de lo que está pasando. Y muy, muy, muy importante, en las 2 herramientas, evidentemente, que vamos a presentar, el tema en cualquier parte, en cualquier momento, movilidad en general, ¿no? Hoy en día podemos consultar un análisis, un gráfico, unas tablas desde cualquier dispositivo. La gente viene a trabajar o venimos a trabajar con un iPhone, con un iPad, con smartphones Android, con portátiles normales con Windows, con lo que sea. La idea es que desde cualquier dispositivo pueda ejecutar un proyecto de análisis de ClickSense, en este caso, y evidentemente desde cualquier sitio, ¿no? ClickSense es HTML5 puro, no necesita ningún tipo de instalación, luego lo comentaremos, y es responsive design, con lo cual se adapta automáticamente a cualquier dispositivo y utiliza evidentemente la interfaz táctil de los mismos para aprovechar al máximo las capacidades, ¿no?, de los dispositivos. Y por último, a nivel de la organización, pues es una plataforma para toda la empresa. ¿Por qué? Porque podemos centralizar lo que es la integración de datos, la carga, planificar las cargas de datos de las distintas fuentes de donde recojamos la información y ejecutarla a distintas horas. Podemos definir la escalabilidad,
rápidamente desde el servidor y podemos, sobre todo, definir la seguridad. ¿Qué personas pueden acceder a qué proyectos de análisis, ¿no? Me puede interesar gente que acceda a comerciales que accedan a sus ventas, pero no accedan a todas las ventas de la empresa. En cambio, el director comercial sí que tiene que ver todas las ventas de la empresa individualizadas por comercial, o gente que tenga que acceder a las ventas pero no a los costes. Bueno, la casuística puede ser muy grande y el tema de la seguridad pues no es un tema menor, ¿no? Le preocupa bastante a todas las empresas y más cuando hablamos de datos, que es un activo muy importante en todas las empresas, pues el tema de seguridad está bastante bien cubierto con ClickSense. Esto no la voy a explicar mucho, esta diapositiva, simplemente comentar, me quiero apoyar en ella simplemente para comentar dos temas. Uno es la parte de abajo, el acceso a los datos, ¿no? Ahí estáis viendo hojas de datos, bases de datos, SAP, un CRM, web, Big Data, lo que queramos. La realidad es que ClickSense puede acceder a cualquier fuente de datos, bien la tenga instalada yo dentro de mi empresa, en servidores locales, o bien esté en la web, en servidores míos o en servidores de terceros. Puede ser un servicio web simplemente que me dé el cambio de moneda todos los días, ¿vale? Porque yo puedo consumir ese servicio web, que los existen por ahí y son gratuitos, y si tengo una aplicación que me está analizando mis ventas, las ventas de mi compañía en todo el planeta, pues podría traducirlo a euros automáticamente en función de la fecha de la venta y el país o la moneda con la que se ha producido la venta, ¿no? Esa información normalmente está dentro del ERP. Bueno, simplemente lo pongo como ejemplo de acceso a un servicio web para consultar información, ¿no? O acceso a servicios web de Google, por ejemplo, que a partir de una dirección me puede pintar en un proyecto de análisis, me puede pintar en un mapa dónde se encuentra un proveedor mío, un cliente, una zona o lo que sea, ¿no? A partir de direcciones también utilizando servicios web. Pero evidentemente lo normal es acceder a bases de datos donde está mi ERP fundamentalmente, o cualquier otras bases de datos con las que cuente, pero muy importante que puedo integrar toda la información de mi ERP con hojas de cálculo, con bases de datos de Access que se haya desarrollado la propia gente de la propia empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, juntar todo esto en un mismo modelo de datos y acabar en la parte de arriba de esta slide, en la parte de presentación, acabar presentándoselo al usuario de forma única. El usuario no tiene ni idea de esa información inicialmente dónde estaba. Lo único que está viendo es que está toda junta, está bien relacionada y le está aportando toda la información que necesita para el análisis que tiene que estar haciendo en estos momentos. Entonces, esto un poco en cuanto a arquitectura, no me voy a extender más. Y por último, y con esto termino con la presentación de ClickSense, simplemente que sepáis que hay tres ediciones fundamentales. Bueno, tres ediciones. Bueno, la cloud se divide en dos, pero bueno, fundamentalmente estas tres. La primera es la desktop, que es una aplicación tradicional de Windows que te la descargas y te la instalas en tu equipo. Es totalmente gratuita y totalmente funcional. Totalmente funcional. Uno puede hacer todo lo que quiera durante toda la vida con esta aplicación de escritorio, lo que quiera. Puede acceder a cualquier fuente de datos, recargar datos cuando quiera y hacerse todos los gráficos y todos los informes que le apetezcan. Solo hay una limitación y es que solo puedo hacerlo yo en mi equipo. No puedo hacer un proyecto y compartirlo con otros usuarios. Es la única pega de tener una aplicación gratuita, pero algún límite le tenían que poner, ¿no? El único límite es ese, es que me sirve a mí como persona, pero me sirve. Podría tenerlo en varios equipos dentro de mi empresa y le serviría a las personas que están en cada uno de esos equipos, pero no puedo centralizar un proyecto de análisis que he hecho en la red, por ejemplo, para que varios accedan a la vez y cosas así, ¿no? Y tampoco puedo ni definir seguridad ni planificar de forma automática recargas de datos, ¿no? Si yo quiero que todos los días por la mañana y por la tarde vaya a mi ERP, recoja la información y la tenga siempre actualizada, pues aquí tengo que hacerlo a mano, pero es la única molestia. Después hay una versión cloud que lo que permite, hay también una edición gratuita, que lo que permite es ahí ya compartir esos proyectos que hemos desarrollado con otras personas dentro o fuera de mi organización, los subo a la nube, a un hub, a un concentrador de proyectos puramente web, y ahí ya el consumo de ese proyecto de análisis ya es desde un navegador, desde el navegador que sea, Safari, Chrome, Firefox, el que sea, y desde cualquier dispositivo, con lo cual ya puedo acceder al análisis sin limitación desde cualquier sitio. La única pega de la versión gratuita del cloud pues es las recargas automáticas, que no puede acceder desde la nube de ClickSense, esta nube es de ClickSense, no puedo acceder a mi servidor local a recargar datos de la aplicación.
Y por último, la opción más completa es ClickSense Enterprise, que es un servidor ya instalado normalmente, bien en nuestras instalaciones o bien en una nube privada que tengamos nosotros, una máquina virtual que tengamos en Azure o donde queramos tenerla. Unos requisitos muy bajitos de máquina en cuanto a RAM, procesador y sistema operativo, apenas nada, y un servidor que se instala físicamente, y ahí sí, ese servidor es el que hace, el que define la seguridad, quién puede entrar de mi empresa o de fuera a acceder a mis datos, a mis proyectos. Ese servidor es el que se encarga de, con la periodicidad que le digamos, ir a las distintas fuentes de datos a recoger la información y actualizar los proyectos de análisis y renderizar toda la información en HTML para que los usuarios con un navegador puedan verla y no tengan que hacer nada más que lo que digo, abrir un navegador, ir a una URL determinada y empezar a disfrutar del análisis de datos. Pues bueno, esto más o menos es las 4 pinceladas que os queríamos comentar de ClickSense. Antes de pasar a enseñaros una demostración de una solución que tenemos desarrollada con ClickSense, lo que vamos a ver es un análisis de ventas desarrollado para empresas del sector azulejero en Castellón, que como sabéis a nivel de la Comunidad Valenciana pues es uno de los sectores más importantes o que más movimiento tiene en cuanto a volúmenes de exportación de la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, es un análisis de ventas. Los datos que vais a ver es una demo, los datos de productos, clientes, fechas y tal, evidentemente son todos mentira, pero nos va a servir mucho para que nos hagamos una idea de lo que es Click. Voy a pasar al hub para que lo veamos. Bien. Esto es el centro de control, el hub, lo que uno se encuentra cuando entra, un usuario es lo que se encuentra cuando en ClickSense, para ver qué proyectos tiene disponibles. Entonces, ahí estaría viendo un análisis de costes, uno de compras, uno de ventas, de calidad, de producción, de lo que la empresa haya querido desarrollar, ¿no? En este caso, yo voy a hacer, voy a entrar en este proyecto de aquí, análisis de ventas, que es la demostración que os quiero enseñar. Dentro de este análisis de ventas, veréis que tenemos una serie de hojas, ¿vale? Un dashboard, una hoja que se llama clientes, una que se llama productos, ventas por países, etcétera, etcétera. Entonces, lo que decía era que estas hojas es una forma de agrupar las visualizaciones, porque los datos están totalmente compartidos por todas ellas. Ahora veremos que los datos son comunes y lo único que hacemos es agrupar un poco la visualización en distintas hojas. Voy a entrar en el dashboard principal y lo veremos. Aquí lo que estaba comentando es que estamos viendo datos a 14 de febrero, es una demo, ¿vale? A 14 de febrero de 2017. Bien, esto me está diciendo que este año, a 14 de febrero, hemos facturado 5 millones de euros, frente a los 3.800.000 del año pasado a la misma fecha. Por eso me pinta esto en verde, que si no me lo pondría en rojo. Y aquí estamos viendo el precio medio al que estamos vendiendo, los metros cuadrados, las unidades de una azulejera son metros cuadrados normalmente, o cajas, los metros que hemos vendido, el número de clientes al que hemos facturado y el número de facturas que hemos emitido. Y aquí estamos viendo en un mapa del mundo los países donde vendemos y estamos viendo en verde o en rojo si hemos crecido las ventas respecto o hemos disminuido las ventas respecto a la misma fecha del año anterior, ¿vale? O sea, esto me está diciendo que en México he tenido una variación negativo de 33.000 euros. En cambio, en Estados Unidos he facturado este año, a día de hoy, 217.000 euros más que el año anterior. Pero bueno, esta pantalla me da simplemente una visión global de si todo a esta fecha si paso a la hoja de clientes, ya puedo empezar a analizar la información desde el punto de vista, en este caso, del cliente, ¿vale? Veremos que no solamente del cliente, fijaros que aquí ya me aparecen una serie de cuadros que me permiten hacer filtros, aunque luego veréis que voy a poder hacer filtros en cualquier sitio. Entonces, voy a seleccionar los años 2015 y 2016 para trabajar con 2 años completos. Esto me saca el total de ventas de esos 2 años, los metros vendidos y el precio medio. Aquí me sacan los clientes a los que más he vendido, la tendencia de mis ventas en exportación y la tendencia de mis ventas en nacional en esos dos últimos años completos, ¿vale? Entonces, si veis esta tabla de aquí de clientes,
Bueno, simplemente un detalle, y es que vemos unas franjas más oscuras y otras más claritas. Bueno, las más oscuras indican que a este cliente en 2 años le he vendido 1.700.000 euros en 96 facturas. Y a este cliente le he vendido 1.500.000, o sea, prácticamente lo mismo, pero solamente en 8 facturas. A mí me gustan más clientes así, porque con solamente 8 operaciones de carga, 8 operaciones de logística, de documentación de aduana y de carga de contenedores, pues he conseguido facturar más o menos lo mismo que un cliente que me ha tocado hacer esto casi 100 veces, ¿no? O sea, simplemente me da una pista adicional, no solamente de cuánto factura cada cliente, sino de lo cómodo, entre comillas, que puede ser para mí hacer ventas a un cliente o a otro, ¿no? Esto simplemente para que veáis que en un gráfico no solamente veo el dato cuantitativo de las ventas, sino que me puede aportar mucha más información de la que estoy viendo a primera vista, ¿no? También fijaros que aquí estoy viendo cuál es mi mejor cliente en estos últimos 2 años y ahora es cuando vamos a empezar a explotar la potencia de ClickSense, ¿no? De descubrir cosas, ¿no? Esto de la historia que vive dentro de los datos, ¿no? Pues hago clic en este cliente, lo selecciono y fijaros, me estoy dando cuenta de que mi mejor cliente en los últimos 2 años, el cliente al que más he facturado, pues parece que se me está yendo a la porra, ¿vale? Parece que no me he estado dando cuenta o dentro de poco voy a tener un problema, porque o no está comprando productos o le está comprando a la competencia, que puede ser lo más normal, ¿no? Entonces, ya me da alguna pista de que tengo que hacer algo, porque o hago algo o mi mejor cliente pues va a dejar de serlo a corto plazo, ¿no? Entonces, pasar de una visión simplemente como esta, donde veo que es el mejor cliente y el comercial que lo lleva le doy una palmadita en la espalda, a todo lo contrario, a decir qué está pasando con este cliente que se nos puede estar yendo a la porra, ¿no? Esta información la podemos ver también aquí abajo, donde vemos las ventas totales de cada uno de los clientes y podemos ver las variaciones que hemos tenido al alza o a la baja respecto al año anterior de cada uno de los clientes. ¿Ves? Este es este cliente de aquí que ya me marca que he tenido una caída de un 40%. Por poner datos buenos, pues tenemos clientes a los que hemos subido un 41%. ¿no? Y simplemente por acabar con esto, desde dentro de cada uno de los gráficos podemos sacarle más partido todavía. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo ventas por clientes, pero yo puedo ver las mismas ventas por tipos de clientes, en este caso nacional y exportación, por países y provincias, Estados Unidos, Finlandia, Reino Unido, etcétera, etcétera, por vendedores, y tengo representantes por el mundo que me van haciendo las ventas, y por los comerciales de dentro de mi empresa, que son los que gestionan todos los representantes que hemos visto anteriormente, ¿no? Y además de ver la información por todos esos puntos de vista, pues puedo ver lo que son las ventas, o las facturas que he emitido a cada uno de los clientes, o los metros cuadrados que les he vendido, el número de cajas, a qué precio medio estoy vendiendo a cada uno de los clientes, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, no solamente tengo un gráfico que me dice el volumen de ventas por cliente, sino que puedo trabajar con cualquier dimensión, con cualquier punto de vista y mostrar la medida que me interese en cada caso, ¿vale? Esto simplemente que lo supierais. Esto está así en toda la aplicación, no lo volveré a comentar, pero bueno, que supierais que está así y tal. Si paso a la siguiente pestaña, de productos, veríamos una estructura muy parecida, pero desde el punto de vista del producto. Aquí ya tengo mis mejores productos, la caída o incremento de facturación de unos productos de este año respecto al año anterior y calidades, bueno, normalmente primeras calidades y los distintos formatos que agrupan a los productos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, fijaros, para volvernos a dar cuenta de que puedo seleccionar desde cualquier sitio, no necesito los cuadros de lista, yo selecciono primera calidad, me va cambiando toda la pantalla y selecciono un determinado formato que sería un formato pequeñito, por ejemplo, el 25 por 50. Selecciono un formato. Aquí ya estoy viendo a la derecha todos los productos que he vendido yo en este formato. Y, por ejemplo, aquí tengo uno que lo he vendido 91 veces. Bueno, pues podría, por ejemplo, seleccionarlo. Y este producto que he vendido 168.000 euros, si me vuelvo a la pestaña de clientes, me aparecen ya no todos los clientes, sino esos 168.000 euros, qué clientes son los que me han comprado este producto. Y si han crecido o han disminuido su volumen de ventas en este tipo de productos respecto al año anterior. O sea, que la información, esto era simplemente para que vierais que la información está toda relacionada independientemente de la pestaña en la que estoy. De hecho, aquí arriba están los filtros que tengo aplicados en estos momentos, ¿no? O sea, de la misma manera, yo podría coger a este cliente, que es el que más me ha comprado este producto, quitar los filtros de productos, que lo estoy quitando aquí, pasar a la pestaña de productos y ver qué otros productos, la visión contraria, ¿no?
he elegido un cliente y quiero ver qué productos me está comprando este cliente en los últimos 2 años, ¿no? 2 años, como podría decir que quiero solamente el 2016, perdón, y quiero solamente el primer trimestre del 2016. Esto es, ¿qué productos me ha comprado mi cliente DevPoint en el primer trimestre del año 2016 de primera calidad o de una serie de productos determinada o de la serie Hyperion, por ejemplo? Pues bueno, me ha comprado 2 productos. O sea, puedo llegar al último nivel de detalle, como aquel que dice, simplemente haciendo clics en listas o en tablas, ¿vale? O en gráficos, perdón. Bien, si paso a la siguiente, veríamos ya lo que es información geográfica, ¿no? Desde un punto de vista geográfico. Bueno, aquí me está diciendo que es España el país del mundo donde más vendo. Voy a elegir un tipo de cliente solamente exportación. Ya me desaparece España. Y entonces estoy viendo que el país donde más vendo es Estados Unidos. Y me dice, bueno, me pongo encima, me dice el importe de las ventas, en este caso 40 millones de euros. Perdón, voy a coger 2 años solamente. Lo mismo, me va cambiando todo. Veo que Estados Unidos es el país donde más vendo. Aquí abajo hemos sacado la misma información en una tabla, en un gráfico de barras, simplemente para poder cambiar el gradiente de color y que no dependa del volumen de facturación, sino que dependa del número de clientes, ¿vale? Para darme cuenta, por ejemplo, que tengo en Francia, facturo más o menos lo mismo que en Polonia, pero en Polonia solo tengo 29 clientes y en Francia tengo 138. Bueno, pues me da otra pista visual de cómo van los tiros en determinados países, ¿no? Si yo tengo un país en el que vendo muchísimo, pero solamente tengo un cliente, pues estoy muy en precario, ¿no? Puedo pasar a no vender nada en ese país como ese cliente cambie de proveedor. Bueno, la idea es que me dé pistas en este sentido, ¿no? Y lo mismo que decía antes, yo puedo hacer clic en cualquier país, por ejemplo, hago clic en Francia, ¿vale? Estoy viendo aquí los tipos de productos que vendo en Francia, pero aquí ya estoy viendo todos los productos que vendo en Francia, aquí estoy viendo todos los clientes que tengo en Francia y aquí estaría viendo mi cuadro de mandos de Francia, a ver, exacto, en este caso a 29 de diciembre, ¿vale? O sea, bueno, estaría viendo, me aporta poco esta última, pero simplemente que vierais que toda la información está relacionada, ¿no? Vale, lo mismo, si yo elijo aquí España, quito el filtro ahora de tipo de cliente exportación, elijo España, me voy a la siguiente pestaña y tengo el análisis de España a nivel de provincias. Bueno, lo he hecho mal porque al hacer zoom he quitado a Canarias, pero bueno, la idea es la misma. La idea es que pueda haber lo mismo que he visto antes de ventas por países, pues verlo por provincias, ¿no? Y ya no os voy a aburrir mucho más, voy a ir solamente a una que me parece muy interesante. Bueno, os voy a comentar dos apuntes simplemente. Tenemos otra hoja que en lugar de analizar ventas, analiza beneficio, que lo sepáis, bastante importante el tema, porque a mí me apetece vender mucho, pero seguramente lo que me apetece es ganar mucho dinero, ¿no? Entonces puede que tenga clientes, productos, formatos, zonas, países comerciales que vendan mucho, pero que no están sacando mucho beneficio, ¿no? Entonces, esta hoja lo que pretende dar es esa visión, ¿no? Es no solamente dónde vendo mucho o a quién vendo mucho, sino de qué clientes estoy sacando más beneficio. Aquí ya no estamos hablando voy a coger un año, por ejemplo, el año 2016, y aquí ya no estamos hablando de ventas por cliente, sino de beneficio por cliente, ¿vale? Y el gradiente de color me da el importe de las ventas. Aquí tengo clientes que con menos ventas he conseguido más beneficio que el cliente de aquí, ¿no? Esto lo podría ver igual que antes, esta información, que es bastante valiosa, la puedo ver desde todos los puntos de vista. Yo podría ver dónde estoy sacando mi beneficio. Voy a quitar España. Por tipo de cliente, el beneficio que saco en nacional y en exportación, o cuáles son los comerciales que me traen más beneficio a la empresa, o qué productos son los que me dan más beneficio y qué productos son los que me dan menos, por si quiero empezar a retirar algunos productos o a organizar mi almacén para dejar esos productos en una zona menos accesible, para facilitar el acceso a los productos que tienen más rotación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, simplemente que sepáis todas esas posibilidades de visualización. Pero lo que os quería comentar para finalizar, que nos parece a mí en concreto me parece muy interesante. Esta a lo mejor cuesta un poco de ver, pero hay un dato que os voy a explicar que es interesantísimo. Aster es, por así decirlo, no exactamente, pero por así decirlo, la asociación, la patronal del sector azulejero en la provincia de Castellón, ¿vale? La Asociación de Empresas Cerámicas. Entonces, Aster tiene
gabinetes de estudio que publican todos los meses las exportaciones de azulejos desde España, las exportaciones a cualquier país del mundo, de los últimos 2 años. Bien se hayan hecho desde la Comunidad Valenciana o bien se hayan hecho desde cualquier otro sitio que fabrique azulejos en España y exporte. Vale. Entonces, con esto, nosotros lo que hacemos es accedemos a la información de Aster, que la suministra a sus asociados en unos ficheros, no sé si son XML o TXT, no recuerdo, pero la pone a disposición de sus asociados en un formato accesible. Nosotros recogemos ese fichero de Aster y lo integramos con los datos de la empresa, y no a nivel cuantitativo, porque a nivel de volumen de ventas no podemos compararnos, pero a nivel cualitativo sí. O sea, con los datos de Aster vemos en qué países, como estamos viendo 2 años, estamos viendo en qué países el conjunto del sector está creciendo o disminuyendo en determinadas zonas geográficas. Paro con lo que está haciendo mi empresa, ¿no? O sea, en este ejemplo, por ejemplo, vemos que el conjunto del sector azulejero ha subido un 7% su facturación de un año respecto al anterior. Y en cambio mi empresa lo ha bajado en años completos, lo ha bajado un 2,22, ¿vale? Voy a quitar los datos por si acaso. Vale, un 2,22, con lo cual estoy peor. Aquí tengo una primera pista que me indica dónde estoy peor que los demás. Por ejemplo, si os fijáis en África, veo que apenas se ve la barra porque el conjunto del sector se ha quedado plano, ha subido un 0,1, y en cambio yo he bajado, mi empresa ha bajado un 25%. Pues bueno, hago clic en África y estoy viendo las zonas económicas que define Aster dentro de África, y veo que en Oriente Próximo, por ejemplo, es donde tengo la caída más importante. Pues pincho en Oriente Próximo y me doy cuenta de que es en Egipto donde he dejado de vender. El año pasado vendí, el año pasado no, en los últimos años he vendido, pues creo que ahí pone 11 millones de euros, y este último año pues no he debido vender nada, ¿vale? He tenido una caída del 100%, con lo cual debería hablar con el comercio zona de Egipto, del norte de África, y ver qué demonios está pasando, porque el resto del sector ha tenido una bajada, pero ha seguido vendiendo, ¿vale? Con una ligera baja. Puedo ver en cualquier zona, pero lo resumimos en esta tabla que estáis viendo aquí abajo, que el título pues me parece muy acertado, que es ¿dónde nos supera la competencia? ¿Vale? ¿Dónde lo estamos haciendo peor que los demás? ¿Vale? Entonces aquí lo ordenamos por el volumen de exportaciones, el volumen global de exportaciones de azulejos, y estamos viendo que en Francia, que es una zona que se han vendido en los últimos 2 años casi 250 millones de euros, el conjunto del sector ha subido un 7 y mi empresa ha bajado un 31. O sea, todo el mundo está vendiendo más en Francia y yo estoy cayendo a marchas forzadas. Estoy cayendo en picado. Pues tengo que ver qué pasa en Francia. O, por ejemplo, otro caso muy interesante, Estados Unidos. Un sitio donde 30 millones de euros de azulejos, el conjunto del sector ha subido un 39 y yo he subido un 13. Fijaros este número que está en verde. O sea, si yo solamente veo el 13,3, el ejemplo que ponía antes, cojo al comercial que lleva la zona de Estados Unidos y le invito a cenar, porque dices, fantástico, hemos subido un 13% en Estados Unidos, pero cuando veo que en Estados Unidos toda mi competencia ha subido casi un 40%, pues ya no le invito a cenar, ya le digo, ya cenarás mañana, que te vas a Estados Unidos a ver qué es lo que está pasando con nuestros clientes, ¿no? O sea, esto es lo que decía en cuanto a soluciones o herramientas para poder descubrir qué es lo que está pasando dentro de los datos, ¿no? O sea, yo veo muchos datos y si los veo de forma aislada, pues me pueden decir una cosa, pero si los pongo en contexto, y esta última hoja es la más adecuada para poner ese ejemplo de poner en contexto algo, me doy cuenta de si lo que yo consideraba bueno es regular o es muy bueno. O sea, nunca se sabe, ¿no? Entonces, la idea es esa, la idea es poder juntar toda la información, venga de la fuente de datos que venga, poder estructurarla en una serie de hojas con unos gráficos que ya a simple vista me digan cosas, y hacerlo muy fácil, muy fácil, para que cualquier usuario con un navegador pueda entrar y estar haciendo lo que os he estado enseñando yo durante este ratito. Entonces, con esto yo creo que ya termino, creo no, yo ya termino con la demo. Y bueno, gracias por atenderme a todos. Y ahora os voy a pasar a mi compañero Carlos, que os va a enseñar algo parecido utilizando Power BI. Venga, gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique, por tu presentación. Y bueno, como Enrique ya, digamos que os ha mostrado todas las bondades del BI, os ha explicado qué es el BI, y además ha podido también analizar bastante profundamente lo que sería uno de los informes que tenemos preparados,
Yo voy a enfocarme también para hacer una pequeña presentación de lo que sería Power BI y ya irnos directamente a la demo para mostraros también lo que sería un ejemplo de lo que podemos conseguir con esta herramienta. Bien, como podemos analizar por esta primera diapositiva, Power BI se compone de una serie de aplicaciones de negocio que permiten transformar los datos de nuestra empresa en información de calidad. Como bien ha comentado mi compañero, estamos en un mundo donde recibimos un montón de datos de diferentes fuentes y resulta realmente caótico y muy difícil de realizar las transformaciones en el tiempo o momentos correctos para poder ejecutar una toma de decisiones, digamos, la mejor toma de decisiones que podemos hacer dentro de nuestra empresa para poder ejecutarlas en el momento preciso y poder analizar también en el momento preciso qué es lo que necesitamos en cada momento. Entonces, ¿qué usuarios o qué personas podrían beneficiarse de esta herramienta? Como podemos ver, los analistas podrían disfrutar mucho de este tipo de herramientas. ¿Por qué? Muy sencillo. Estamos hablando de lo que decíamos, un montón de datos de diferentes sitios. Estos analistas pueden conectar todos estos datos en una misma herramienta, transformarlos, unirlos, compaginarlos de cualquier manera para conseguir que toda esa información disponga ya de alguna coherencia y criterio para poder realizar ya los informes correspondientes. Los usuarios empresariales, por supuesto, cualquier empresa, cualquier directivo, cualquier usuario intermedio contra estos informes va a poder tomar esas decisiones que estábamos comentando. Va a poder ver rápidamente y analizar rápidamente a través, como hemos visto, de unos simples clics, dónde están las anomalías, dónde están los momentos donde hemos vendido mucho, donde hemos vendido poco, por qué ha ocurrido. ¿Se trata de algo que ha sido estacional? ¿Se trata de algún momento que sabemos que ha habido alguna incidencia y entonces podemos repercutir sobre ella? Etcétera, etcétera. Y sobre todo también para los desarrolladores. Hablamos de aplicaciones abiertas, hablamos de aplicaciones con una serie de código abierto donde los desarrolladores van a poder, si tienen los conocimientos necesarios, poder comenzar a ejecutar o desarrollar ellos mismos sus propias visualizaciones, sus propios comportamientos o sus propios enlaces con todas las bases de datos o todos los orígenes que queremos tener para nuestras herramientas y poder analizar correctamente todos esos datos. Bien. Disculpad. ¿Qué es lo que me permite Power BI? Como hemos comentado y como ha mostrado también mi compañero Enrique, estamos ante dos aplicaciones muy semejantes en cuanto a comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que me permite esta aplicación? Pues como he comentado, podemos disponer de diferentes fuentes de datos, como puede ser SQL, como puede ser Navision, como puede ser una tabla de datos de Excel, como puede ser el MailChimp, como puede ser también Facebook para los análisis de sentimiento que tan famosos están haciendo últimamente. Cualquier capacidad que pensemos o cualquier zona donde sepamos que tenemos datos, prácticamente cualquiera va a ser posible de conectar con ella. Por poner un ejemplo bastante curioso desde mi punto de vista, podemos conectar con páginas de Wikipedia que contengan información sobre ISOs, sobre datos de colores, sobre cualquier otro aspecto, para también recoger esos datos y utilizarlos a nuestro favor. Todo esto, ¿en qué se traduce? En que vamos a conectar todos estos datos para transformarlos y disponer de esa información centralizada en una misma herramienta donde ante esa transformación creamos las métricas o los valores o ratios que más nos interesan a nosotros y a partir de esa transformación de datos elaborar los informes de una manera rápida y sencilla, como os mostraré a continuación. Ante estos informes vamos a poder ya analizar cualquier tipo de incidencia como estamos comentando. Todo esto, además, por supuesto, es necesario que tenga alguna herramienta que nos permita compartir esa información que hemos logrado mostrar en nuestros informes para que el resto de usuarios clave puedan también realizar sus análisis propios y, de una vez, también poder unificar todos los datos que tenemos en la empresa para que no todo el mundo vaya teniendo sus propios informes donde la información puede que esté realmente desestructurada y dispongamos de un único informe en la nube donde podamos analizar todos la información de un único punto. Bien, hablando de Power BI en general también, estamos ante una herramienta de Microsoft que no es que sea realmente nueva, pero no estamos hablando de una herramienta tampoco muy veterana en el sector. Estamos hablando de una herramienta que lleva 1 año y medio y es una herramienta en la que Microsoft está poniendo muchísimo énfasis. Entonces, ¿qué quiero decir cuando hablamos de una herramienta Microsoft? Tenemos que pensar en las ventajas que tiene esto. Tenemos que pensar en que estamos hablando de una herramienta que se nos va a ofrecer de una manera muy sencilla, de una interfaz Microsoft, por supuesto, de manera que cualquier persona que esté acostumbrada a utilizar Office o, por ejemplo, Navision, como nosotros estamos acostumbrados, va a ser realmente sencillo de entender la interfaz principal
y va a saber más o menos manejarse en el entorno, puesto que estamos hablando de la misma facilidad de uso que cualquiera de las aplicaciones que conocemos ya de Microsoft. Además de ello, también hay que pensar en la seguridad de Microsoft. Estamos hablando de una de las compañías más punteras tecnológicas en el mundo, por lo que todos estos datos y todos los datos que nosotros publicaremos o compartiremos con la gente que están navegando por la web, que siempre tenemos ese miedo de qué es lo que puede ocurrir por el medio, tenemos que pensar que siempre disfrutaremos de disponer de la seguridad de Microsoft, una seguridad que está totalmente garantizada. Podemos acceder desde cualquier dispositivo. Está disponible, como veremos después, para tabletas, para móviles, para ordenadores. Podemos acceder también desde las páginas web, desde cualquier tipo de servidor. Entonces, nos da facilidad para poder ver desde cualquier punto o desde donde estemos toda la información en cualquier momento. Todo ello también, como he comentado, se trata de una herramienta relativamente nueva. Es una herramienta de Microsoft y han prometido que van a mejorar la herramienta mensualmente. La verdad es que cada mes estamos recibiendo una serie de actualizaciones donde además se nos muestra un resumen con un vídeo ejemplo de qué son esas actualizaciones, cómo podemos ponerlas en práctica y cómo podemos comenzar también a trabajar sobre ellas. Este compromiso de mejora se ha mantenido desde que comenzó y todos los meses estamos recibiendo estas mejoras. ¿Estas mejoras de qué se componen? Se componen principalmente, como comento en mi diapositiva, de la comunidad. ¿En qué se basa todo esto? Tenemos una comunidad muy activa, muy participativa y muy cooperativa en los foros. Además de ello, la página de Power BI dispone de una parte llamada Ideas, en la que vamos a poder comentar mejoras o cosas que vemos que no son del todo correctas en el sistema para darles una serie de feedback a las personas de Power BI. Esas personas van a leer en todo momento y van a estar al tanto de todo lo que está ocurriendo con su herramienta, porque vamos a poder valorar estas ideas. Y a partir de la valoración de estas ideas es de donde salen las nuevas actualizaciones mensuales que estaba comentando. Es decir, que estamos ante una herramienta que se ha pensado para la comunidad, donde la comunidad se está volcando mucho también en ayudar a mejorar la herramienta en todo momento y donde además las personas que desarrollan sobre la herramienta escuchan a la comunidad y actúan en base a lo que la comunidad quiere. Por ello, todo este producto se ha adaptado, como bien digo, a las necesidades del cliente, puesto que siempre y cuando veamos que hay algo que se puede mejorar o que hay algo que nosotros pensamos que necesitamos en el futuro, pero que no lo disponemos a día de hoy en la herramienta, podemos aplicar esta idea en el foro correspondiente y si la gente decide que es una buena idea, la va a votar y puede ser que pronto veamos esa idea que nosotros pensábamos que no íbamos a conseguir nunca en esta herramienta disponible en Power BI. Bien, hablando de las ediciones, hemos hablado de cómo se conectan los datos, cómo luego podemos transformarlos, cómo los compartimos después con el resto de usuarios y esto cómo se hace con 3 versiones distintas de Power BI como estamos viendo en la pantalla. Disponemos de la herramienta de Power BI Desktop, que como ha comentado mi compañero Enrique desde la parte de ClickSense es exactamente lo mismo. Se trata de una aplicación que instalamos en el escritorio en la cual nosotros disponemos de nuestros informes, es decir, aquí no es el punto donde vamos a poder distribuir esta información con el resto de usuarios y es totalmente gratuita. ¿Esto qué nos permite? Nos permite esta aplicación conectar con esos datos y poder generar los informes que nos interesen. A partir de aquí será cuando conectaremos con el servicio de Power BI Service. Conectados a través de cualquier página web, podremos acceder a nuestro entorno donde publicaremos esos informes que nosotros hemos creado desde nuestra herramienta de escritorio de manera totalmente gratuita y podremos compartir todos estos informes con el resto de usuarios o personas de dentro de nuestra organización. A partir de estos informes se generan también una serie de conjuntos de datos dentro de nuestra herramienta que disponemos en la parte web, es decir, del servicio cloud. Nos aplica una copia directa de todos esos datos y de todos los informes que ha generado la persona antes en el servicio de escritorio, de manera que nosotros, si nos han llegado algún tipo de informe que nos han compartido, podemos también trabajar sobre ese conjunto de datos y generar informes a partir de todas las transformaciones que previamente había hecho nuestro compañero. Todo esto que nos permite analizar esa información, nos permite transformar esa información también desde esta aplicación. Lo que pasa es que no de una manera tan completa como dispone la versión de escritorio. Siempre es recomendable generar todo esto desde la aplicación de escritorio y como de manera complementaria
añadir o modificar algún tipo de información en el servicio web. Todo esto, además, se dispone también desde una herramienta llamada Preguntas, donde nosotros, a partir de los paneles o informes que nos compartan, en caso de que queramos conocer alguna información que no esté disponible en el panel principal que nos están mostrando, podemos preguntarle, por ejemplo, eso sí, de momento en inglés, han prometido que dentro de poco lo pondrán en diferentes idiomas. Por ejemplo, podríamos preguntarle cuáles han sido mis ventas de este año y aunque no dispusiéramos de ese informe o de esa visualización en nuestro panel, él rápidamente, en base a todos los datos que dispone, nos mostraría un gráfico con esas ventas por mes, por región, por producto, que era ese informe que nos interesaba. Y por última parte, no siempre puede que estemos delante de un ordenador o con acceso a esa página web para poder visualizar todo lo que está ocurriendo, por lo que disponemos también de la versión mobile. Esta versión mobile se centra principalmente en acceder a esos informes que nos comparten o que nosotros disponemos en el servicio cloud para poder ver qué es lo que está ocurriendo en cualquier momento y en cualquier momento con mi empresa. Todo ello nos permite además interactuar con los datos, es decir, la herramienta de móvil tiene la misma capacidad de interacción y de dinamismo de los datos como dispones desde el servicio cloud o desde el servicio de la aplicación de escritorio. Y todo ello, como comento, está disponible para Android, iOS y Windows. Es decir, que si disponemos de una tableta, ya sea cual sea su sistema operativo, vamos a tener la capacidad de instalar esta aplicación de Power BI Mobile, al igual que en cualquier ordenador está disponible. Bien, voy a ir directamente a la demo para que podamos ver en qué consiste todo esto. Aquí tengo yo un ejemplo de un rendimiento de ventas. Este sería nuestro panel principal, donde podemos ver todas las capacidades de personalización de modelaje en la cinta de opciones, nuestros datos en la parte derecha, que podemos ocultar si nos interesa, y podríamos ver ya lo que sería, pues, como es en mi caso, una puntuación de mi equipo de comerciales, que son estos 5 que tengo en la parte izquierda, en base a la varianza de ingresos por mes, o los ingresos totales por región, o los ingresos por estado, o varianza de ingresos por mes. ¿Esto qué nos va a permitir? Por una parte, como vemos, tenemos cada una de las líneas distribuye uno de todos los comerciales que disponemos. ¿Esto que nos permite? Nos permite rápidamente analizar cuáles son mis mejores comerciales, cuáles son sus mejores rachas, cuáles son sus mejores zonas, etcétera, etcétera. Y todo ello siempre complementado con la gráfica que tenemos en la parte inferior para ver en cada uno de los meses cómo se ha ido comportando cada uno de ellos. Por poner un ejemplo, como el que ha puesto mi compañero Enrique, si pinchamos en Andrew, por ejemplo, veremos cómo toda la información se ha filtrado en base a solo el comercial que hemos seleccionado. De esta manera podremos ver que, por ejemplo, ha tenido una varianza de ingresos bastante buena. Además, disponemos de este botoncito verde, el cual nos va a señalizar en todo momento si se trata de un buen estado de ventas durante todo el año o ha habido en algunos momentos que no ha sido del todo beneficioso. Disponemos también del número de clientes que dispone este comercial, el número de productos que vende y su margen bruto de beneficio. ¿Esto que nos va a permitir? Nos va a permitir rápidamente pues, saber, por ejemplo, que esta persona, viendo el color verde, se trata de una situación favorable, es decir, este comercial se está comportando de manera correcta. Y vamos a poder ver cuáles son sus principales regiones de ventas, tanto en este mapa como en el árbol de mapa que tenemos en la parte superior. Bien, para ir un poco más en detalle, como vemos que en febrero, por ejemplo aquí, ha habido una varianza de ingresos que ha disminuido bastante. Aun situándose en una posición relativamente favorable de cara al año, podemos también analizar en este punto qué es lo que estaría ocurriendo. Y algo muy interesante sería, por ejemplo, también pinchar en cada una de las regiones para ver cómo se comporta en cada punto. Aquí podemos ver pues, cómo todo va cambiando, va modificándose en base a donde yo voy seleccionando cuál es la información que deseo ver. Vemos que dentro de, por ejemplo, su margen bruto, la parte del este se comporta de una manera muy semejante al conjunto, donde disponemos de 11 clientes y 3 productos que son los que vende este comercial en cuestión. Pero, por poner un ejemplo, si vemos esta parte que siempre los puntos negativos van a ser los más, digamos, analizables o los más necesarios para analizar de cara a la directiva, si pinchamos en el punto amarillo que vemos que se trata de la región central, podremos ver que esta persona resulta que solo durante el mes de marzo es cuando ha realizado ventas. Se trata de un sitio que es estacional, se trata de un sitio donde puede que este comercial no esté ejecutando las acciones que tocan. Desde aquí podríamos ya tomar una serie de decisiones sobre qué es lo que está ocurriendo. Además, dentro de la región central podemos ver cómo las ventas, en lugar de estar distribuidas por todo lo que es la región, se han centralizado en Indiana. Es decir, esta persona solo vende en Indiana.
Esto sabemos que es intencional, no es intencional, hay que tomar cartas al respecto. En fin, como podemos ver, esto nos permite, de la misma manera que antes, pues analizar qué es lo que está ocurriendo en cada uno de mis puntos. Vemos que la situación es favorable, pero vemos que solo dispone de un cliente y dos productos. Pues quizás ahora es momento de focalizar o darle un poco de énfasis a la región central para ver si podemos comenzar a vender en el resto de zonas que dispone esta región. Por poner un ejemplo, porque hemos visto una situación favorable, vamos a ver lo que sería, por ejemplo, una situación desfavorable, donde si pinchamos en Valerie, vemos que rápidamente su estado durante todo el año resulta bastante negativo y sus mayores ventas resultan que son en el norte de la región de Estados Unidos. Si pinchamos, por ejemplo, en el norte, veremos cómo su margen bruto es muy semejante al general y que su capacidad de clientes y de productos es bastante pequeña en relación a la que tiene del total. Disponemos de 9 clientes en comparación a los 40 y pico que tenía Andrew, por lo que se trata de un comercial que no está o que no tiene una cartera tan fuerte como la que tiene Andrew. Vende 2 productos, es decir, también vende menos, pero resulta que donde más vende parece que se está comportando de una situación bastante favorable, es decir, parece que esta persona sí que está haciendo lo que toca en algunas de las regiones. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el resto de regiones? Podríamos hacer una multiselección del resto de regiones de forma que comprobamos que el estado sí que es verdad que es desfavorable en el resto de regiones, pero es que podemos comprobar también, gracias al resto de gráficos que disponemos, que esa varianza de ingresos por meses resulta que Valerie, en las zonas donde ella tiene que vender, disponemos de una varianza realmente alta, con un porcentaje de ventas realmente bajo en comparación al total que puede hacerme esta persona, ya que hemos dicho que la mayor parte se centra en el norte, pero lo más interesante, creo yo, que podemos ver en lo que estamos viendo en pantalla, es el hecho de que durante los meses de enero, febrero, septiembre y octubre, esta persona en todas estas regiones no ha vendido absolutamente nada. Ahora, para ir un poco más en detalle, podríamos ir a cada una de las partes y ver qué es lo que está ocurriendo. Mira, resulta que en el este, en la zona de Pensilvania, solo vende en noviembre. Resulta que si me voy al sur, vende de marzo a agosto. Resulta que en la zona central ha habido un gran porcentaje en junio para luego hacer un gran descenso en julio y ya en agosto dejar de vender hasta que vuelva a comenzar el ciclo. Es decir, estamos ante un punto en el que no sabemos o puede que ya conozcamos que en ciertas regiones se vende de una forma estacional o, como en casos como lo que hemos visto de la zona del este, que solo los meses de noviembre sean potencialmente fuertes y quizás lo que queramos hacer es o empezar a distribuir en otras zonas o ver si podemos darle un poco de foco para vender durante todo el año. Bien, esto sería un rápido ejemplo de lo que podemos conseguir con Power BI y para que veáis la facilidad que tenemos a la hora de generar los informes, puesto que, como ha comentado mi compañero, la capacitación de estas herramientas no se basan solo en que se contraten para que la gente le genere los informes y ellos simplemente aprendan a utilizar como estamos viendo ahora mismo, sino que también se trata de que los propios usuarios tengan la capacidad de poder crear sus propios informes de una manera muy rápida y sencilla, como había comentado previamente. Aquí yo dispongo de una página en blanco donde ya me he cargado una serie de datos y los cuales voy a poder enseñaros cómo se crearía un informe rápidamente, donde yo pinchando en cualquiera de las visualizaciones, simplemente, si por ejemplo quisiera saber cuáles son las ventas que tengo en cada uno de los clientes, arrastrando en los ejes correspondientes los campos, el nombre del cliente y las ventas, podría disponer rápidamente de un gráfico donde vería cuáles son mis clientes potenciales o, por ejemplo, si no me gustara este gráfico, podría empezar a variar para cada uno de ellos para comprobar cuál es el que más me interesa. Ay, pero es que resulta que quiero ver las ventas por cliente, pero es que también me interesan por producto. ¿Voy a tener que empezar a insertar aquí gráficos en pequeño como un loco para poder ver toda la información que deseo? Desde luego que no. Simplemente con, por ejemplo, decir, pues quiero saber también cuáles son las ventas por color, cuáles son las ventas por país. Cualquiera de los puntos que se me ocurran, yo voy a poder empezar a distribuirlos en los ejes y simplemente moviéndome por cada una de las jerarquías, ver exactamente qué es lo que busco. Si os fijáis en el título, aunque sale muy pequeño de manera general, esto tiene una capacidad de edición bastante fuerte, de manera que vamos a poder editar todos los aspectos que estamos viendo en pantalla. Simplemente yendo por cada una de las jerarquías, ahora vería las ventas por color, ahora vería las ventas por país y podría empezar a crear, como veis, unos informes de una manera muy rápida y sencilla, siempre y cuando tenga ya los datos preparados para ello. Bien,
por mi parte terminado, así que voy a dar paso a Mila. Muchas gracias por escucharnos durante toda esta presentación y esperamos que ahora nos hayáis una serie de preguntas que podamos satisfaceros. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias también, Enrique. Bueno, gracias a los dos por vuestras presentaciones. La verdad es que, bueno, han sido las dos muy interesantes y espero también que muy útiles para todos nuestros asistentes. Antes de abrir el turno de preguntas, os recordamos que podéis escribirnos vuestras dudas al correo electrónico de Aitana, que es mkt@aitana.es, o a través de esta plataforma del GoToWebinar. Vale, dicho esto, si os parece, chicos, vamos a empezar con las preguntas, porque sí que nos ha llegado alguna a través ya del panel de preguntas. Y nos dicen, por ejemplo, vale, Raúl le quiere preguntar a Enrique. Dice, ¿de cuántas jornadas de desarrollo estaríamos hablando para un proyecto como el que nos has presentado? A ver, en un proyecto como el que he presentado yo antes de ClickSense, y entiendo que, bueno, pienso que con Power BI hay algo parecido. Gran parte, o sea, la mayor parte del tiempo de desarrollo lo dedicamos a recoger los datos, a limpiarlos, a modelarlos y a almacenarlos correctamente para su uso dentro de Power BI o de ClickSense. Yo, por la experiencia que tengo, diría que hasta un 70% o un 80% del tiempo de desarrollo puede ser la extracción, transformación y carga de esos datos, ¿no? Dejar un modelo de datos que sea luego fácilmente explotable por un usuario, que vaya rápido y que sea útil. Un 70%. En cuanto a jornadas de trabajo, pues no, ahora mismo no sabría decir, pero podríamos pensar que un proyecto como el que hemos enseñado antes en ClickSense, adaptado a una empresa con el ERP que sea, pues 2 o 3 semanas de trabajo lo tenemos todo en marcha. Sería una cosa más o menos razonable. Perfecto, Enrique. Vale, Cristian hacía una pregunta para los dos. Lo que pasa es que Carlos sí que lo ha mostrado ya. Decía que si podemos hacernos algún análisis nosotros mismos. Sí, no sé si voy a hablar yo o Enrique. Sí, Sí, Carlos, si quieres coméntalo tú, empezar. Carlos, porque lo mismo que has contado de Power BI, yo no lo he enseñado porque me he ido más a hacer énfasis en la parte funcional, pero básicamente es lo mismo. Hay una interfaz en ClickSense. Coméntalo tú, Carlos, porque realmente es lo mismo. Sí, no, básicamente hablamos de, pues como bien comenta Mila, de lo que he mostrado yo en pantalla en la última parte. Estamos hablando de unas herramientas que, como ha comentado Enrique, lo más importante es la transformación y extracción de los datos. Una vez tienes esos datos transformados y tienes tu propia interfaz, hacer los informes o hacer tus propias visualizaciones es tan sencillo como lo que habéis visto en pantalla. Sería saber seleccionar correctamente cuál es la información que yo quiero mostrar en esa visualización e ir viendo cuál es el estilo que más se adapta a lo que a mí me gusta. Pero lo que es la generación de informes es la parte más sencilla, digamos, dentro del sistema. Exacto. Yo, simplemente por hacer un apunte a lo que acaba de comentar Carlos, la contestación, desde luego, es que sí, que un usuario puede ser autónomo en todo esto. De hecho, nosotros tenemos instalaciones que a lo mejor el primero o los 2 primeros proyectos de análisis los hemos desarrollado nosotros, y si la empresa cuenta con un departamento de informática que tiene ganas o con un departamento de lo que sea, con gente motivada, les hemos dado formación y a partir de ahí se han apañado ellos, han sido autosuficientes para hacerse proyectos nuevos y meterlos y publicarlos en la nube o en su servidor o donde quieran, ¿eh? O sea que sí, al final cualquier usuario es capaz de hacer, bueno, pues hasta donde sus posibilidades lleguen, ¿no? Correcto. Ok, perfecto. Me están llegando bastantes preguntas. Vamos a ver si podemos contestarlas. Lo que pasa es que ya nos pasamos 7 minutos, ¿de acuerdo? Yo sigo haciendo, pero habrá un momento en que tendremos que cortar. ¿Vale? A ver, Alberto, para Enrique le dice, ¿dónde se pueden crear métricas nuevas o modificar dimensiones que queramos retocar? Sí, en ClickSense, cuando cargas los datos, pues yo qué sé, cargas una tabla de ventas, por decir algo, de tu ERP, y tienes allí pues el importe de la venta y a lo mejor en la misma línea tienes el coste que tenía ese producto cuando lo vendiste, ¿no? Una tontería como
precargar ya el beneficio. Pues en el propio script de carga, cargas el importe de la venta, cargas el importe de coste si te interesa, o directamente cargas el importe de la venta menos el importe del coste, lo llamas beneficio y lo tienes ya definido desde el propio script de carga de datos, lo tienes definido ya como una métrica para utilizar en todas tus visualizaciones. Aún así, después puedes crear métricas o dimensiones nuevas en base a los datos que ya se haya cargado. O sea, si parte de la carga de datos, que ya digo que es un poco la parte más trabajosa o más complicada, ya está hecha, un usuario final se puede crear métricas nuevas desde la propia interfaz. O sea, esto que he dicho yo de coger una tontería como las ventas menos el coste y llamarlo beneficio, lo puede hacer un usuario desde la propia interfaz de usuario y esa métrica se queda disponible para todos los usuarios para que vayan a utilizar ese proyecto de análisis, ¿no? Con lo cual lo hace una persona, le pone un nombre que sea razonable, en este caso beneficio, y a partir de ahí ya lo puede tener todo el mundo disponible para gastarlo. O sea, que se pueden crear tanto métricas como dimensiones. Dimensiones estaría hablando, por ejemplo, si tenemos una fecha, pues sacar el año a partir de esa fecha o cosas de ese estilo, ¿no? O si para una empresa los 2 primeros dígitos del producto quiere decir no sé qué y cuando se ha hecho la carga de datos no se ha tenido en cuenta, pues lo puede hacer un usuario final desde la propia interfaz de usuario. ¿Sí? O sea, es muy flexible para permitir hacer todas estas cosas. Vale, perfecto. Continuamos. José Manuel también nos pregunta cómo funciona el refresco de los datos en ClickSense. Dice, me interesa sobre todo cada cuánto tiempo se actualizan. Sí. A ver, el refresco de datos se planifica, o sea, se programa, se define en el servidor de ClickSense, se le dice cada cuánto tiempo quiere uno recargar, ir a las fuentes de datos originales y actualizar los datos en el proyecto de ClickSense. Esa recarga uno puede definir que sea cada 2 minutos, si quiere, o sea, con lo cual nos estaríamos acercando mucho a ver la información casi en tiempo real. A ver, yo puedo hacer una recarga cada 2 minutos si el tiempo de recarga, evidentemente, es inferior a 2 minutos. Si no, no tiene sentido. ClickSense recarga muy rápido, ¿eh? O sea, estamos hablando de recargar varios millones de registros en segundos o en pocos minutos. Con lo cual, podemos estar hablando que yo diría que todos los proyectos que hemos hecho de ClickSense, una recarga de 5 minutos, de cada 5 minutos sería posible. Otra cosa es que tenga sentido. Cuando hablamos de análisis de ventas, pues nos hemos encontrado con clientes que a lo mejor facturan los viernes solamente. Con lo cual, como tiramos de facturas, pues no tiene sentido actualizar más que una vez a la semana. En cambio, otras que sí que llevan temas de producción, de costes o de cualquier otro tema, pues sí que puedes definir recargas pues cada hora, cada 2 horas o lo que sea. Nosotros internamente, por ejemplo, trabajamos con algún proyecto pues, para controlar el trabajo de los comerciales, de los técnicos, etcétera, y en muchos casos pues, lo recargamos 2 veces al día, ¿no? Pues si lo miro por la mañana tengo los datos actualizados y lo miro después de comer, pues también. O sea que en función del proyecto tiene sentido una frecuencia u otra. Pero ya digo, se puede definir una frecuencia de recarga de 1 minuto, de cada 2 minutos, en función de si el servidor es capaz de hacer esa recarga en menos de ese tiempo, ¿no? Pero algo así sería posible, sí. Vale, ok. Vamos a ver, nos pasamos ya 11 minutos del horario previsto, ¿vale? Vamos a cortar aquí, pero todas las preguntas, han quedado muchas preguntas por responder, ¿vale? No os preocupéis, que todas las preguntas que nos habéis hecho van a quedar respondidas bien a través del correo electrónico, ¿vale? Nos pondremos en contacto, nos habéis dejado un correo electrónico para poder contactar con vosotros, nos pondremos en contacto bien a través del correo electrónico que nos habéis dejado, ¿vale? Y pues eso, un agente especializado, bien Carlos o bien Enrique, dependiendo de a quién le hayáis hecho la pregunta, bueno, pues os responderá sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? O sea, que no os preocupéis. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y también tenemos el canal de YouTube donde colgaremos este seminario online. Si os suscribís al canal de YouTube, bueno, pues tendréis la ventaja de que cada uno de los webinarios que colguemos, pues os llegará una notificación de que hemos hecho un nuevo webinario y pues si os interesa, bueno, pues también puede ser útil para vosotros. Como os he dicho, también podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico de Aitana, que es mkt@aitana.es, o bien a través de nuestro número de teléfono, que es 902 500 358, ¿vale? Os lo voy a dejar en el chat,
¿vale? Ahí lo tenéis. Y así también lo podéis ver. Vale, nada más. Gracias a todos por asistir, que paséis un feliz día y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.